Bienvenidos al Ministerio Internacional Cristo Vive, La Palma, España. Hoy estamos a domingo 6 de abril del año 2025 y nosotros estamos contentos, estamos felices de poder salir al aire una vez más a través de estas distintas señales, a través de estas ondas electromagnéticas que sabemos que van a viajar hasta el último rincón de la Tierra. Nosotros le pedimos desde este ministerio que usted pueda colaborar, cooperar con la expansión del reino de los cielos, compartiendo este mensaje con aquellas personas que usted sabe que lo necesitan, ¿verdad? Suscribiéndose en nuestros canales, como lo es el Ministerio Internacional Cristo Vive, La Palma, España, que tenemos en YouTube, como lo es la página que tenemos en Facebook Live, con la misma nomenclatura, Ministerio Internacional Cristo Vive, La Palma, España. Un lugar donde usted va a conseguir impartición, revelación de la palabra y propósito, descubrir ese propósito que Dios tiene para usted en esta vida. Entonces, sean todas y todos bienvenidos en medio nuestro. Vamos a invitarle a que usted rápidamente, allí donde usted se encuentra, pueda abrir las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, versículo del 14 al 16. Este es el texto base que estamos utilizando para sustentar el tema que vamos a tocar el día de hoy y que comenzamos la semana pasada. Esta es la segunda parte del tópico: ¿cuál es el verdadero papel de la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret en esta guerra de tipo espiritual? Estamos hablando de la serie La Guerra Espiritual. Desde que comenzó el año 2025, el Señor nos puso en el corazón, a mi esposa y a mí, que hablásemos acerca de este tema, porque iba a ser un año de guerra, de conflictos, de lucha contra el reino de las tinieblas, y nuestra responsabilidad o nuestra tarea es la de compartir con ustedes las herramientas que ustedes necesitan para enfrentar al reino de las tinieblas, derrotarlo y vencerlo. Un reino que ya fue sometido, un reino que ya fue vencido, que ya fue desplazado por la victoria de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, pero que nos corresponde a cada uno de nosotros poder ejercitar y poner en práctica ese gran acontecimiento que Jesús alcanzó para nosotros en la cruz del Calvario. Entonces, vamos a leer lo que dice nuestro Señor Jesucristo de Nazaret en el capítulo 5, versículo 14 hasta el 16 del Evangelio según Mateo. Jesús se está refiriendo a lo que futurísticamente se iba a convertir en su iglesia, se iba a convertir en el principal aliado de Dios en esta tierra, y les dice de la siguiente manera. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice Jesús: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el reino de los cielos. Amén. Una gran responsabilidad que la Iglesia de Jesucristo de Nazaret está desarrollando, tiene que seguir desarrollando en esta tierra hasta que se acaben los tiempos de la gracia, que es el tiempo que el Señor determinó para su iglesia desde hace 2000 años,
aproximadamente, y que cuando suenen las trompetas, dicen las escrituras que Jesucristo va a descender hasta las nubes del cielo para llevarse a su iglesia y se va a acabar el tiempo de la gracia, sale la iglesia del mundo, el mundo continúa y comienza Dios a cumplir con sus propósitos, porque se abre otro tiempo, otra dispensación llamada la Gran Tribulación, la cual terminará en 7 años y posteriormente comenzará otra llamada la del milenio, ¿verdad? En donde Dios va a tratar con todos los habitantes de la tierra. Entonces, este es el texto base que nosotros estamos utilizando para hablar acerca del verdadero papel o la responsabilidad de la Iglesia de Jesucristo de Nazaret en esta guerra de tipo espiritual. Y decíamos nosotros la semana pasada, y a manera de recuento, que cuando Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Dios tenía un programa, ya Dios tenía un proyecto o un diseño establecido para gobernar la creación que Él estaba terminando con sus manos. Y para ello, entonces, creó esa primera institución que nosotros conocemos como la familia, representada a través del primer hombre y la primera mujer, Adán y Eva, en el huerto del Edén, para que ellos se multiplicasen, para que ellos se encargasen de administrar los recursos o la obra de Dios aquí en la tierra, y Dios delega sobre ellos poder, dominio y autoridad sobre todas las cosas que Dios había creado. Pero lamentablemente Adán y Eva no pudieron cumplir con esa responsabilidad y ponen en las manos de su principal enemigo, de tu enemigo y de mi enemigo, el diablo, ese poder, ese dominio y esa autoridad que Dios había delegado sobre ellos para gobernar al resto de la creación. Entonces es cuando Dios, como nadie puede detener los proyectos de Dios, es cuando Dios entonces diseña o establece una nación o otra institución, como lo son las naciones de la tierra, creada por Dios, y selecciona a un pueblo llamado Israel, para que el pueblo de Israel, pues también, se encargase de convertirse en el modelo de todas las otras naciones de la tierra, para que viesen el trato que Dios iba a tener con esta nación, las bendiciones que Dios iba a derramar sobre esa nación, la prosperidad que Dios iba a poner sobre esa nación, la protección que Dios iba a tener con esa nación, y todas las naciones de la tierra anhelaran ser como el pueblo de Israel y buscar la presencia de ese Dios. Pero lamentablemente Dios, que había delegado igualmente poder, dominio y autoridad sobre esa nación, pues ellos también fracasaron delante de Dios, porque Dios les había establecido mandamientos, y el primer mandamiento que Dios les había dicho era: no te harás imágenes, ni figura, ni semejanza de lo que está en el cielo, en la tierra, ni debajo de la tierra. No te postrarás delante de esas imágenes, delante de esa figura, ni las honrarás, dice Dios, porque yo soy tu Dios, fuerte y celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y de allí en adelante le da otra serie de mandamientos que, al igual desde el primero hasta el último, el pueblo de Israel también transgredió y no pudo cumplir con esa responsabilidad. Terminó adorando imágenes, terminó adorando figuras, aunque a través del quebrantamiento y las circunstancias por las que atravesaron a lo largo de esa historia, de su historia, de la historia del pueblo de Israel, ellos aprendieron y hoy día no adoran imágenes como el resto de las naciones de la tierra, ¿ve? Porque aprendieron la lección. Pero lamentablemente ellos también fracasaron, y fue cuando posteriormente Dios diseña una tercera institución como lo es la iglesia, ¿verdad? Y también delega sobre ella su poder, su dominio, su autoridad, para que la iglesia se convirtiera en el principal
aliado de nuestro Señor aquí en la tierra y contribuyera con el establecimiento de sus propósitos con los que Dios había creado todas las cosas. Entonces, es cuando nos convertimos en colaboradores del reino de los cielos, portadores de la gloria de Dios, y es cuando leemos lo que dice Jesús, refiriéndose a que teníamos que convertirnos en la luz del mundo, en ejemplo, porque Dios quería que todas las personas naturales de la tierra, ¿verdad?, viesen como ejemplo y modelo a la iglesia de Jesucristo, a los hijos de Dios, ¿verdad? Y esa fue una de las principales finalidades, contar con la presencia de un poderoso aliado que pudiera cooperar con el reino de los cielos en esta tierra y pudiese traer el modelo del sistema de gobierno que funciona ya en el reino de los cielos para que funcione aquí también en la tierra. Ese era el diseño original con el cual Dios había diseñado las cosas para establecer después su modelo de gobierno aquí en la tierra, cómo funciona en el reino de los cielos. Entonces, decíamos nosotros que para eso era que nosotros, Dios nos había permitido a los latinoamericanos venir a este continente, ¿verdad?, que necesita de los principios de la palabra de Dios para nosotros predicarle el evangelio del reino a aquellas personas que no lo conocen. Y Dios, a través de este mensaje que te está haciendo llegar por medio de estas plataformas y de estas ondas electromagnéticas, Dios está contando contigo, Dios está contando con tu participación. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el Señor sabía, Jesús sabía, que la tarea y la responsabilidad de la iglesia no iba a ser nada fácil, ¿verdad? Porque, ¿cómo explicarle? El papel que le iba a corresponder desarrollar la iglesia aquí en la tierra iba a ser el de confrontar a una organización espiritual muy bien organizada, muy peligrosa como lo era o como lo es el reino de las tinieblas, ¿verdad? Y para que la iglesia pudiese cumplir con su asignación es cuando nuestro Padre Celestial derrama sobre la vida de los seres humanos, sobre la vida de la iglesia, su Espíritu Santo. Es decir, el mismo poder, el mismo dominio y la misma autoridad con la que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret venció al reino de las tinieblas. Porque le digo algo, aunque Jesucristo de Nazaret es 100% Dios y fue 100% hombre, el poder, los milagros y las maravillas que usted ve en las Sagradas Escrituras que desató nuestro Señor Jesucristo de Nazaret mientras estuvo en esta tierra, los desarrolló directamente el Espíritu Santo de Dios, que estaba en la vida de Jesús, que no podía morar en la vida de los hombres hasta que Jesús no pagara un precio por los hombres en la cruz del Calvario y con su sangre, a través del arrepentimiento, nos pudiese limpiar de todo pecado. Y al limpiarnos de todo pecado, pues quedábamos aptos para convertirnos en templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, parte del plan de salvación consistía en eso, en venir a este mundo, pagar un precio por la humanidad, para que todo el que crea en ese sacrificio, ¿verdad?, fuese perdonado de sus pecados, porque no hay ninguna persona en este mundo que no cometa errores, que no tenga pecados, ¿verdad? Y a través de el arrepentimiento y recibir a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida, poder ser perdonado de todos nuestros pecados y poder recibir al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Porque usted ve en las Escrituras que la figura, la representación, el vaso a quien usted ve
poniendo las manos sobre un enfermo, se llamaba Jesucristo de Nazaret. Era la figura que veíamos. Pero quien desataba el poder, quien le devolvía la vista a los ciegos, quien hacía que los mudos hablaran, quien hacía que los sordos escucharan, quien hacía que los paralíticos caminaran, quien hacía que los muertos revivieran, quien hacía que el reino de las tinieblas retrocediera y se sometiera delante de Jesucristo de Nazaret, era el Espíritu Santo de Dios que estaba en él. El mismo que ahora está en tu vida, en mi vida y en la vida de todos aquellos que han abierto su corazón y han recibido a Jesucristo como el Señor y el Salvador de nuestras vidas. Amén. Entonces, el Señor nos empodera con esa finalidad y Él sabe que usted y yo tenemos la capacidad de hacerlo, porque si no, no se nos hubiese aparecido allá en Mateo 28, del 18 en adelante, no se le hubiese aparecido a la iglesia. Cuando Jesucristo resucita entre los muertos, lo primero que hace es aparecérsele a la iglesia y les delega su poder. Dice, ahora todo poder y toda autoridad me ha sido entregada en el cielo, donde ya la tenía, y ahora aquí en la tierra, donde acabo de vencer al reino de las tinieblas, a la muerte, al infierno, al diablo, a los demonios, a la depresión, a la tristeza. Por lo tanto, yo la delego sobre ustedes para que vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra. Entonces, usted y yo somos portadores de esa gloria, porque Jesús mismo dijo, Padre, yo te ruego que la gloria que tú me diste también la pongas sobre ellos. Y ahí nos convertimos en portadores de la gloria del Señor. De tal manera que, escúcheme bien, usted no tiene por qué preocuparse, usted no tiene por qué inquietarse si cuando usted se presenta delante de una gran montaña, de un gran problema, de una gran oposición del reino de las tinieblas, usted no tiene por qué preocuparse porque ellos no se sometan a usted, porque ellos no hagan lo que usted le ordena. Usted preocúpese por usted tener con usted al que dice en su palabra que es más grande y poderoso que el que está en contra de usted. Amén. A ese es el que se le van a someter. A ese es el que van a retroceder cuando en el mundo espiritual el reino de las tinieblas vea que usted está lleno de la presencia del Espíritu Santo. Y en el mundo espiritual sí se ven. Y en el mundo espiritual es entonces donde ellos retroceden. No porque usted sea muy valiente, no porque usted sea muy determinado, sino porque ven dentro de usted aquel que ya lo venció hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Amén. Al Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Entonces, dicho todo esto, a manera de recuento de lo que conversamos la semana pasada, si usted se quiere poner al tanto, le invitamos a buscarnos en nuestras redes sociales con el nombre del Ministerio Internacional Cristo Vive La Palma, España, donde le pedimos que se suscriba, nos dé un like, nos haga un comentario y comparta con aquellas personas que usted sabe que necesitan escuchar este mensaje, y así usted se va a poner al tanto de lo que hemos venido conversando. Decimos entonces que dentro de las principales responsabilidades que la Iglesia de Jesucristo de Nazaret tiene que cumplir en esta guerra de tipo espiritual, nosotros podemos comenzar mencionando, hay muchas, pero vamos a hablar acerca de 3 por cuestiones de tiempo. Fíjense, ya tengo casi 20 minutos y voy a comenzar a entrar en la segunda parte del tema. Dentro de esas principales responsabilidades, en primer lugar, podemos decir que la primera responsabilidad de la Iglesia de Jesucristo de Nazaret en esta tierra, ¿verdad? En medio de estas guerras de tipo espiritual, es, escúcheme bien, la de salir de las 4 paredes de la iglesia para compartir el mensaje del evangelio del reino, ¿ve? Con aquellas personas inconversas de este mundo que no conocen el plan de salvación, para que esas personas tengan la oportunidad de arrepentirse de sus pecados, ¿verdad? Y puedan recibir a Jesucristo como el Señor
y el Salvador de sus vidas personales, y de esa manera entonces puedan ellos alcanzar la vida eterna y tener entrada al reino de los cielos. ¿Ve? Y a eso era lo que se refería nuestro Señor Jesucristo de Nazaret cuando le conversó o le habló a su iglesia de que una de sus principales responsabilidades era comparable a la responsabilidad de un sembrador, cuando habló en Lucas capítulo 8 del 5 al 15 de lo que hacía el sembrador, que salió a sembrar y parte de la semilla cayó en el terreno o en el camino donde iban transitando, otra cayó entre pedregales, otra cayó entre espinos y otra cayó en buena tierra. Yo le invito a que usted pueda leerlo en Lucas capítulo 8 del 5 al 15, ¿ve? Para que de esta manera la iglesia de Jesucristo se pueda convertir en colaboradora, ¿verdad? En un aliado íntimo de nuestro Padre Celestial en el reino de los cielos, y nosotros aquí en la tierra ser los ojos de Jesús, los pies de Jesús, las manos de Jesús, la boca de Jesús, para poder trasladarnos hasta las necesidades de aquellas personas con las cuales Dios tiene propósitos y planes en este mundo. ¿Ve? Lamentablemente, muchas veces, aunque nosotros cumplamos con esta responsabilidad, pues las personas son las que tienen que tomar la última palabra. ¿Por qué? Porque Dios depositó sobre cada ser humano lo que conocemos como libre albedrío, para que cada uno, para que cada persona pueda tomar su propia decisión, pueda decidir entre una cosa y la otra. Entonces, usted y yo, nuestra responsabilidad como sembradores de la semilla del reino de los cielos es hacer que se una la semilla con el terreno. ¿Ve? Lo demás lo hace el Señor. El Señor dice que cuando tú siembras la semilla, te acuestas a dormir y tú ni sabes cómo, en qué día va a brotar, ni cómo va a brotar, ni cómo está germinando, sino que cuando la persona se asoma y ve el terreno, pues ya ve ahí un pequeño capullo que se está asomando, que está naciendo, porque no sabemos cómo. El que se encarga de eso es el Señor. Nuestra tarea es predicar el evangelio del reino, sembrar la semilla en cada corazón, en cada persona, y las personas tienen que tomar su propia decisión. No podemos obligar ni presionar a las personas a que puedan recibir a Jesucristo de Nazaret como su Señor y Salvador. La palabra dice que el que lo reciba será salvo, pero el que no lo reciba, el que lo rechace, dice, será condenado. Lo puede leer en Juan 3, del 16 al 18, para que usted vea. Pero Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo, para que todo el que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. Entonces, nuestra responsabilidad es predicar el evangelio, es salir, hablar de Cristo, poner las manos sobre los enfermos, para que se sanen, no para que se mueran, porque la palabra del Señor dice, en mi nombre. Vamos a leerlo en el Evangelio según Marcos, capítulo 16. Mire cómo dice, Marcos 16 del 15 al 18. Jesús se le aparece a su iglesia y les dice, id por todo el mundo, vayan por todo el mundo, es decir, por América, por las islas del Caribe, por África, por Europa, por Asia, y para usted de contar, id por todo el mundo y predicad el evangelio. ¿Ve? Subráyelo. El evangelio del reino, que fue lo que predicó Jesucristo. ¿A quién? A toda criatura. Blancos, negros, ricos, pobres, analfabetas, documentados, hombres, mujeres, ancianos, niños, a todo el mundo, a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Condenado a qué? Pues a un juicio que hay sobre todos los habitantes de la tierra por lo que hicieron
o por lo que dejaron de hacer aquí en la tierra mientras estuvieron aquí en la tierra. ¿Ve? Entonces, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, Jesús se convierte en nuestro abogado, en nuestro defensor, y con su sacrificio nos limpia de todo pecado. Y dice el 17, y estas señales seguirán a los que creen. Mire, en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, en mi nombre tomarán en sus manos serpientes, y si bebieran cosas mortíferas, nada les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. No dice se morirán, no dice empeorarán, dice y sanarán. Pastor, pero yo he puesto las manos sobre los enfermos y no se sanan. Bueno, ya esa es una situación entre Dios y esa persona. ¿Ve? Tiene que haber fe en el corazón de esa persona, tiene que haber convicción en el que le está poniendo las manos para orar, tiene que haber revelación en el momento en el que usted está poniendo las manos, porque sabe de que esa no es la condición que Dios quiere para el ser humano. Tiene que usar la autoridad, porque cuando usted sabe que Dios delegó sobre usted poder, dominio y autoridad, pues el reino de las tinieblas no va a soltar fácilmente el cuerpo o la vida de una persona, y tiene que usted en ese momento, en ese tiempo, tiene usted que agregar fe, revelación, autoridad y impartición, y para usted de contar en la vida de esa persona. Si no se sanó la persona, pues ese es un problema entre Dios y esa persona, entre esa persona y Dios. Pero usted cumplió con su tarea, con su responsabilidad. Nosotros, recién convertidos al Evangelio, me recuerdo que nos informaron de una persona que estaba convaleciente, que estaba a punto de fallecer. La habían enviado a su casa porque ya consideraban que no podían hacer más nada. Tenía una bombona de oxígeno, y una vecina de ella que se congregaba en nuestra iglesia, pues nos comunicó la condición de esta familia. Nosotros oramos al Señor, mi esposa y yo fuimos, estuvimos en esa casa, nos abrieron la puerta, nosotros entramos, nos recibieron, les dijimos que queríamos orar por el enfermo, permitieron que oráramos ahí en la sala, y mientras nosotros orábamos por el enfermo, mire, la esposa del enfermo estaba allí con nosotros, y una hermana de ella, si mal no recuerdo, escuchó algo en el cuarto y salió a atender qué era lo que estaba sucediendo con su esposo, que estaba convaleciente en el cuarto. Cuando llegó al cuarto, ella se concibió que su esposo, que desde que llegó estaba postrado en una camilla con una bombona de oxígeno, que no se podía mover, consiguió a su esposo sentado y sin la mascarilla, y le preguntó qué era lo que había pasado, y el esposo le confesó que de repente él había sentido como un calor que lo estaba inundando, y eso lo llevó a quitarse la mascarilla, se llenó como de energía y se sentó sobre la cama, sobre la camilla. Y es cuando su esposa le comenta que estaba una visita, que éramos nosotros, mi esposa y yo, allí en la sala orando por ella, por él, y fue en el momento en que él se sanó. Él quiso salir a saludarnos, pero la esposa le recomendó que se quedara tranquilo, que posteriormente nosotros podíamos ir y pudiéramos conocernos. Y así sucedió, pues. Nos fuimos, al día siguiente llamamos a la familia, no nos tomaron la llamada, pasaron 2 días, llamamos 3 días, 4 días, 5 días, y no nos tomaban la llamada, y nos preocupamos, que eso era lo que está pasando. Le comentamos a la hermana que nos recomendó esta familia, la hermana que se congregaba con nosotros, y ella fue y visitó a la familia, y la esposa del enfermo le comentó que ya su esposo
se había recuperado, estaba completamente sano, pero era porque supuestamente una imagen, una figura de una virgen lo había sanado. ¿Ven? Cuando habíamos sido nosotros quienes habíamos orado a Dios y Dios nos mandó a ir y a orar por esa persona, a desatar sanidad sobre la vida de esa persona, y ahora le estaban atribuyendo ese milagro a una figura de otro ser humano. Entonces, nosotros pues, bueno, si ellos quieren creer que fue de esa manera, pues, ok, no hagamos nada, no lo llamamos más, no nos preocupamos más, y tristemente debo decirle que aproximadamente a los 15 días nos notificaron que esa persona había muerto, había fallecido. Nosotros cumplimos con ir, con orar por él, con hablarle de Jesucristo de Nazaret a su familia, pero lamentablemente quisieron atribuirle la sanidad y el milagro a otra figura, a una figura de carne y hueso, una figura de un hombre o de una mujer que habitó aquí un día en la tierra, y no quisieron darle la gloria a Dios. Y eso fue lo que ocurrió. Y así podemos nosotros hablarle aquí mismo recién llegados también, hace aproximadamente 2, 3 años, ¿no? En Bilbao, estuvimos orando también por una persona, sucedió lo mismo. Le hablamos de Cristo, le predicamos de Cristo, esa persona impresionantemente se sanó, se levantó de la cama, en 15 días estaba en su casa, me envió un video donde estaba completamente sano, saludable, haciendo un deporte se lanzó en un paracaídas, en parapente y todas estas cosas, y comenzamos nosotros después a contactarlo, a llamarlo, para discipularlo, para hablarle de Cristo, y la persona no nos recibía la llamada. Lo dejamos tranquilo. Pues debo decirle tristemente que aproximadamente como a los 2 meses o 3 meses después que se había sanado, esta persona nos da la noticia de que se había parado en la orilla del balcón de su apartamento donde vivía, como en un cuarto piso o un tercer piso, y desde allí se arrojó hacia el vacío y lamentablemente se quitó la vida. ¿Ve? Después de haber visto la poderosa mano del Señor. ¿Ve? Nosotros como iglesia, no convencemos a nadie. El único que convence de pecado, de justicia y de juicio, dice la palabra de Dios, es el Espíritu Santo de Dios. Pero nosotros cumplimos, nosotros vamos, predicamos el Evangelio, ¿verdad? Porque esa es una de nuestras principales responsabilidades, predicar el Evangelio y deshacer las obras del diablo. Amén. Ok. La segunda responsabilidad de la Iglesia de Jesucristo de Nazaret en esta tierra es que para nosotros poder salir de las 4 paredes de la iglesia, ¿verdad? Que puede ser muy bonita, puede ser muy bella, pero tenemos que salir de la iglesia a predicar el evangelio del reino a esas personas que no conocen el plan de salvación, a las personas de este mundo. Primero necesitamos relacionarnos con ellos, ¿ves? Necesitamos primero ganarnos su confianza para luego convertirnos en sus amigos y terminar hablándoles del plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Y para eso, primero, usted necesita darle a ellos muy buen testimonio. Esta era la responsabilidad a la que se refería Jesucristo cuando leímos en el capítulo 5 de Mateo, del 14 al 15, que era nuestra principal responsabilidad convertirnos en la luz del mundo. ¿Ves? Porque una luz no se enciende para meterla debajo de la mesa, sino para alumbrar en medio de la oscuridad. Y se refería al buen testimonio de los hijos de Dios. ¿Ves? Jesucristo quería que su iglesia se convirtiese en el modelo, ¿ves? En el modelo o en el ejemplo que los inconversos tenían que imitar o tienen que imitar en esta tierra. Porque le digo algo, un cristiano de buen testimonio es aquella persona
que ha madurado en Cristo Jesús. Un cristiano de buen testimonio es aquella persona que ha crecido espiritualmente en los caminos del Señor. Un cristiano de buen testimonio viene a ser aquella persona que ha dado buenos frutos, es decir, una persona de ejemplo, una persona modelo, de buen testimonio, porque con el tiempo esas personas son las que adquieren suficiente madurez y sabiduría como para no dejarse enredar en los problemas de esta vida que le impidan hablar de Jesucristo de Nazaret a otros que están a su alrededor. Y de esa manera poder nosotros testificar e inspirar confianza en estas personas que Dios cruza en nuestro camino. Es decir, que estamos hablando de una persona que cometió muchos errores en el pasado, ¿verdad? Cuando no conocía a Jesucristo de Nazaret, como todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Que venimos de un pasado oscuro. Aquí no hay nadie con coronitas de oro ni con alitas en la espalda. No lo hay dentro de las iglesias ni fuera de las iglesias. Pero que cuando sostuvo un encuentro personal con Jesucristo de Nazaret, se arrepintió de todos sus pecados y Cristo lo transformó. Y ahora esa persona no consume drogas, esa persona no maldice, no dice grosería, esa persona no adultera, esa persona no roba, esa persona no fuma, esa persona no maldice, sino que ahora esa persona vive en este mundo para agradar la perfecta voluntad de nuestro Señor y tener buen testimonio aquí en la tierra. A eso es lo que nos estamos refiriendo cuando tenemos buen testimonio. ¿Ve? Una persona que ha madurado, una persona que ha crecido, una persona que ha recibido golpes en la vida, pero ha permanecido firme, sólido, y que le puede hablar a otros, ¿verdad? Que tienen problemas con el cigarrillo, con el licor, con la droga, con la inmoralidad, con el adulterio, con la fornicación, ¿verdad? Con el homosexualismo, con el lesbianismo, con el robo, con el mal carácter, el mal temperamento. Son personas que han madurado y que pueden hablarle ahora con base propia a otras personas que están atravesando en ese momento por esas circunstancias. Amén. Entonces, yo le pregunto, ¿está usted preparado para testificar de Jesucristo de Nazaret a aquellas personas que no lo conocen? Ya usted se ha llenado de osadía, de valentía para salir a hablarle de Jesucristo a otros y haber construido un buen testimonio a su alrededor. Porque le digo, dentro de las iglesias tenemos cientos de miles de personas, ¿verdad? Que levantan sus manos, que dicen gloria a Dios, que dicen aleluya, que no se pierden un domingo, pero que han pasado los años y nunca han tenido la bella experiencia de hablarle de Jesucristo de Nazaret a otros para que se conviertan al evangelio del reino, ¿verdad? Para que Dios los perdone, para que Dios los convierta en sus hijos y en sus instrumentos aquí en la tierra. Amén. Entonces, se necesita osadía, se necesita muy buen testimonio para predicarle el evangelio del reino a otros. Mire lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 1. Vamos a leer rápidamente. Romanos capítulo 1, versículo 16. Mire lo que dice. Porque no me avergüenzo del evangelio. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al gentil, es decir, a los que no pertenecen al pueblo de Israel. Entonces, algunos no predican, número uno, porque no tienen buen testimonio, y número dos, porque no tienen osadía, no tienen atrevimiento para hacerlo. Amén. Esa es otra responsabilidad fundamental que tiene que desarrollar la Iglesia de Jesucristo en medio de esta guerra de tipo espiritual. Entonces, recapitulando, número uno, necesitamos salir de las cuatro paredes de nuestra congregación
para predicarle el evangelio del reino a todas aquellas personas que Dios cruza en nuestro camino. Número 2, tenemos que dar muy buen testimonio a esas personas, ganárnosla para Cristo, para después conversarles, hablarles acerca de lo bueno que hemos conocido en el evangelio del reino. Y número 3, la tercera responsabilidad de la Iglesia de Jesucristo de Nazaret en esta tierra es que para poder dar buen testimonio y poder salir a predicar el evangelio del reino a las almas inconversas, primero necesitamos aprender a orar o a interceder delante de Dios a favor de las personas, a favor de situaciones o a favor de necesidades que están ocurriendo en el mundo entero, para que a través de esa poderosa herramienta, como lo es la oración, la intercesión y la guerra espiritual, nosotros podamos sumergirnos en el mundo espiritual y fluir con el Espíritu Santo para que nos muestre cuáles son los obstáculos o las adversidades que tenemos que vencer y derribar todo tipo de oposición que el reino de las tinieblas quiera poner delante de nosotros para batallar contra eso y ordenarles en el nombre de Jesucristo de Nazaret que suelten las mentes, que suelten los corazones de las personas inconversas y así nuestra predicación del evangelio pueda fluir con libertad y las aves del cielo no se pueden comer la semilla que nosotros le predicamos a los que no conocen el plan de salvación de Jesucristo de Nazaret. Como decíamos que nuestra tarea es la tarea de un sembrador, como explicó Jesucristo de Nazaret, y nuestra responsabilidad es hacer que la semilla se une con el terreno. El crecimiento lo va a dar Dios, el fruto se va a encargar de ahí en adelante el Señor, pero tu responsabilidad y la mía es predicar el evangelio del reino. Amén. Entonces, una característica que identificó mucho el ministerio de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret mientras estuvo en esta tierra, en este mundo, era que donde quiera que Jesucristo de Nazaret llegaba, oraba con el Padre Celestial para recibir dirección del Espíritu Santo y en cuestión de segundos terminaba nuestro Señor Jesucristo de Nazaret destruyendo y deshaciendo las obras del diablo. Y aplicativamente hablando, nosotros, según lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, la iglesia de Jesucristo de Nazaret está llamada a darle continuidad a ese ministerio que comenzó nuestro Señor Jesucristo de Nazaret para cumplir de esta manera con nuestras responsabilidades aquí en la tierra. Para eso fue que la iglesia recibió directamente de Jesucristo de Nazaret poder, dominio y autoridad a través de su Espíritu Santo para atar, es decir, para inmovilizar toda potencia demoníaca del reino de las tinieblas que quiera interferir en nuestra asignación y terminar desatando o liberando a las almas inconversas, a las personas que no conocen del Evangelio del Reino, liberarlas de ataduras, de ligaduras, de vicios o de malos patrones de conducta que el reino de las tinieblas pone sobre ellos para manipularlos y separarlos de las cosas de Dios. ¿Ve? Esta viene a ser otra de las principales responsabilidades de la iglesia: orar, interceder, batallar en el mundo espiritual, sumergirnos en el río espiritual para que el Espíritu Santo nos muestre, nos revele la condición de las cosas que están ocurriendo en nuestro alrededor y ser precisos como era Jesucristo de Nazaret. Hoy día la iglesia quiere hacer todo lo contrario. Quiere salir afuera, a echar fuera demonios, a predicar el evangelio de Cristo a todo el mundo, sin orar, sin buscar comunión con el Espíritu Santo del Señor. Y resulta que el modelo que Jesús nos enseñó es que primero Él se metía con el Espíritu Santo a orar, a buscar dirección de Dios, y en fracción de segundos le devolvía la vista a un ciego, un paralítico caminaba, los muertos resucitaban y el reino de las tinieblas retrocedía delante de él. Amén. Entonces,
tenemos esa facultad, tenemos ese poder, ese dominio, esa autoridad para atar o para limitar al reino de las tinieblas o para desatar y liberar a todas aquellas personas que el reino de las tinieblas ha esclavizado en este mundo. Vamos a leer lo que dice el Evangelio según Mateo, capítulo 16, rápidamente. Mateo 16, del 18 al 19, dice de la siguiente manera. Dice Jesús, revelándole a Pedro lo que iba a ocurrir con su futura iglesia, ¿verdad? Con la responsabilidad de su futura iglesia aquí en la tierra, le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro. Le cambió el nombre de Simón a Pedro, que significa piedra pequeña. Y sobre esta roca, le está hablando de la revelación de su palabra, porque en ese momento Pedro estaba recibiendo revelación de que Jesucristo era el Mesías. Y entonces Jesús le dice en los versículos anteriores que no se lo había revelado ni carne ni sangre, sino su Padre, que está en el reino de los cielos. Pero yo a ti te digo que tú eres Pedro. Es decir, de ser Simón, un hombre inestable, como todos los seres humanos, ahora te convertirás en un hombre sólido y firme como una roca, una piedra pequeña. Y sobre esta roca, sobre la revelación que te estoy mostrando, edificaré mi iglesia. ¿Ves? Gloria a Dios que la iglesia de Jesucristo, la iglesia evangélica, no está fundamentada sobre la vida de un hombre, como la religión popular dice y cree que su religión está fundamentada sobre la vida de Pedro, que fue el primer apóstol. No, señor. Error garrafal, porque nuestra iglesia está fundamentada sobre la revelación de la palabra del Señor. Y por eso Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Amén. Y termina diciéndole, sobre esta roca, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades, es decir, el poder más grande que existe en el infierno, no prevalecerá en contra de ella, no prevalecerá en contra de la iglesia, no prevalecerá en contra de ti y de mí, que somos miembros del cuerpo de Cristo, que somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios, que somos hijos del Señor. No prevalecerá el cáncer, no prevalecerá ningún tipo de enfermedad, de problema económico, de adversidad que se te presente en la vida, que el diablo quiera presentar delante de ti. No prevalecerá, dice Jesucristo de Nazaret. Y luego dicen al 19, y a ti, está diciendo Pedro otra vez, te daré las llaves del reino de los cielos, es decir, los códigos de revelación de esa palabra para que la interpretes correctamente. Y todo lo que atares, todo lo que inmovilices, todo lo que tú paralices, ¿cómo? Con tu boca, a través de la oración y la intercesión, en esta tierra será atado, será paralizado, será delimitado en los cielos. Y todo lo que desatares, ¿ves? Todo lo que tú liberares aquí en la tierra será desatado o liberado en el reino de los cielos. ¿Ya usted ve? Esa es la facultad que hemos recibido la iglesia de parte de Jesucristo de Nazaret. Poder, dominio y autoridad para atar y desatar aquí en la tierra todo aquello con lo que el Señor tenga propósito. Y mira lo que dice Jeremías en el capítulo 1, versículo 10. Váyase conmigo al libro de Jeremías, el profeta Jeremías, Antiguo Testamento, capítulo 1. Mire lo que el Señor dice aquí, Jeremías 1:10. Dice, 1:10 dice, mira que te he puesto en este día. Yo le profetizo esa palabra a usted que me está escuchando.
Mira que te estoy revelando hoy esto. Te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y para plantar o para construir. ¿Ve? No como algunos aspiran, Señor, ponme sobre las naciones de la tierra para viajar, para comer bien, para vestirme bien, para darme deleites. No, el Señor cuando te revela su palabra es para esto, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar las obras del diablo. ¿Ve? Las obras del reino de las tinieblas y al mismo tiempo para edificar, para construir, para levantar, ¿eh? Todo aquello que el reino de las tinieblas ha destruido. Es decir, que el Señor te ha dado la facultad a través de la oración, de la intercesión y de la guerra espiritual para que tú bendigas lo que el diablo ha maldecido, para que tú declares sanidad sobre aquello que el diablo ha enfermado, para que tú construyas y edifiques todo aquello que el diablo ha arruinado. Y nosotros, para la gloria del Señor, podemos decir desde este ministerio que hemos experimentado todo esto. Hemos visto cómo el Señor ha levantado personas que estaban enfermas, ya desahuciadas. Hemos visto cómo el Señor ha unido familias que ya estaban separadas, como personas que ya estaban a punto de divorciarse, el Señor las ha unido nuevamente, como ha unido a los padres con los hijos. Hemos visto la mano poderosa del Señor para la honra y para la gloria de su nombre. Entonces, en resumidas cuentas, las principales objetivos de la Iglesia de Jesucristo de Nazaret en este choque de reinos en la guerra espiritual es, número uno, detectar, paralizar y desplazar constantemente las distintas fuerzas demoníacas que se mueven en el escenario terrenal donde estén operando, para de esta manera nosotros eliminar las fuentes que alimentan o empoderan, ¿verdad?, a esos demonios para cerrarle las puertas, ¿verdad?, que le dieron entrada a esos espíritus en este mundo y enviarlos a las prisiones del abismo. Esa es nuestra principal responsabilidad. Le voy a invitar a leer Lucas 8:27, ya estamos concluyendo. Lucas capítulo 8, versículo 27. Mire cómo dice rápidamente. Lucas 8 del 27 al 31 dice: al llegar a la tierra, Jesucristo de Nazaret estaba en una barca. Vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, poseído por un demonio, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, no moraba en casa, andaba desnudo, no vivía en casa y vivía era en los sepulcros, en los cementerios. Ese hombre, al ver a Jesús, lanzó un gran grito, ¿ve?, y postrándose a sus pies, porque no soportó el poder y la autoridad que tenía Jesucristo de Nazaret con su Espíritu Santo, postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, gritó: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque Jesús le mandaba a ese espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él y le ataban con cadenas y con grillos, pero rompiendo las cadenas y los grillos, era impelido por el demonio hacia los desiertos. Miren la fuerza sobrenatural de una persona endemoniada, de una persona poseída por un espíritu demoníaco, pero que se comportaba con sumisión delante de Jesucristo de Nazaret, porque cayó postrado delante de él y le suplicaba, le gritaba que lo dejara tranquilo. ¿Vean? Porque Jesús le estaba ordenando que abandonara ese cuerpo, que saliera de ese cuerpo.
y le preguntó eso diciendo, ¿cómo te llamas? Y él dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en la vida de esa persona y le rogaban que no los mandase ir al abismo, ¿eh? a las prisiones de oscuridad. ¿Ve? Le rogaban a Jesús que no los enviase a las prisiones de la oscuridad. Ahora, lea conmigo Mateo capítulo 12. Vamos un poquito hacia atrás, capítulo 12, versículo 43 al 45. 12, del 43 al 45 dice, mire cómo dice Jesucristo de Nazaret. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Cuando una persona natural que había sido poseída por un demonio, cuando es liberada y el demonio sale, dicen que anda por lugares secos buscando reposo y no los halla. Entonces dice ese demonio, que es inteligente, dice, volveré a mi casa de donde salí, es decir, la vida de esa persona donde estaba. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada, porque eso es lo que hace el reino de las tinieblas, deteriora, afea, destruye todo lo que toca. Y entonces va, toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados en la vida de aquella persona otra vez, moran en él. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Ya usted ve, cuando una persona es liberada de un espíritu demoníaco, las escrituras dicen que quedan libres, que andan entonces después buscando otros demonios más fuertes para venir con mayor fuerza sobre la vida de esa persona. Y su tarea y mi tarea como hijos de Dios, como portadores de la gloria de Dios, como embajadores, como reyes y sacerdotes de esta tierra, es la de inmovilizar, paralizar ese espíritu demoníaco y enviarlos a las prisiones del abismo. ¿Cómo? Acabamos de ver en la palabra. Que el endemoniado le suplicaba a Jesús que no lo enviara a las prisiones del abismo. Y después vemos aquí que Jesús explica que andan en lugares solos, secos y vacíos y buscan 7 más y después va a ser peor, ¿verdad? Para aquella persona que fue inicialmente poseída. Y nuestra tarea es la de enviarlos a las prisiones del abismo. Miren lo que dice Judas, el libro de Judas, capítulo 1, tiene un solo tiene un solo capítulo. Judas, capítulo 1, versículo 6 dice, mire, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado, los ha encerrado bajo oscuridad, bajo prisiones de oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, el Señor nos ha dado poder, dominio y autoridad para atar y desatar en esta tierra. Lo que tú permitas que ocurra a tu alrededor, eso es lo que tú vas a ver. Pero lo que tú prohíbas con tu boca a tu alrededor, eso es lo que usted va a recibir. Y cuando usted le prohíbe al cáncer, a la enfermedad, que toque tu vida, que suelte la vida de esa persona, pues eso es lo que va a ocurrir. Porque en los originales de las escrituras, en el Evangelio de Mateo, según Mateo capítulo 16, que leímos del 15 al 20, los originales dicen que ya Dios ató en el reino de los cielos, y que ya Dios desató, es decir, que ya Dios determinó lo que tiene que ocurrir, lo que tiene que suceder. Él no va a esperar que la iglesia ate o desate,
sino que Él ya determinó que así sea, y aquella persona, aquel hijo de Dios que lo crea, pues lo que confiese con su boca, eso es lo que va a ocurrir en el mundo espiritual. Amén. Entonces, nuestro segundo objetivo sería rescatar el tesoro más valioso del reino de las tinieblas en esta tierra, como lo representan las almas inconversas que no conocen el plan de salvación de Jesucristo de Nazaret, para nosotros liberarlos de la esclavitud del diablo, de sus demonios, rompiendo sobre ellos maldiciones generacionales que vienen de sus padres, de sus abuelos, de sus tíos, y para usted de contar, maldiciones asignada desde el reino de las tinieblas, que el reino de las tinieblas lanza sobre los seres humanos, o maldiciones autoimpuestas, ¿verdad?, por los propios seres humanos, para que sean libres de esas ataduras y terminen alabando y glorificando el nombre del Señor. Esto es lo que se hace en lo que nosotros denominamos un retiro de sanidad interior y liberación, tema del cual pudiéramos conversar mucho más adelante. Amén. Entonces, esta actividad, nosotros podemos empoderarla con el oficio del intercesor, porque la oración intercesora, ¿verdad?, prepara el terreno espiritual de la evangelización, y la evangelización viene a representar la semilla espiritual que nosotros vamos a sembrar en el corazón de los inconversos, y entre ambas actividades nos ayudan a cumplir con la misión de la iglesia y con el propósito de Dios en esta tierra. De tal manera que estas actividades son esenciales para la gran comisión de la iglesia, porque la intercesión sostiene los esfuerzos físicos de la evangelización, y la evangelización viene a ser la demostración de nuestra fe en acción. Cuando nosotros salimos a compartir el mensaje de salvación a quienes aún no lo conocen, para que ellos también tengan entrada al reino de los cielos. Amén. Entonces, le voy a dar los textos de Juan 4:35, para que usted lo lea en su casa con tranquilidad. Mateo 9 del 37 al 38, donde el Señor dice que le roguemos al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Amén. Y en tercer lugar, después que nosotros neutralizamos a nuestro principal enemigo y sus demonios, y rescatamos a las almas inconversas que no conocen el plan de salvación, a la iglesia le corresponde la tarea de establecer y fundamentar las leyes y los principios espirituales que gobiernan al reino de los cielos, establecerlos en el corazón de las personas, discipulando a los recién convertidos al evangelio, para evitar una reconquista del reino de las tinieblas y resguardar de esta manera la familia, la nación, a la iglesia de Jesucristo de Nazaret. Ve, como dijimos, que los demonios salen, buscan 7 peores y pueden venir a reconquistar ese territorio. Amén. Entonces, en resumidas cuentas, la iglesia de Jesucristo viene a constituirse en el brazo ejecutor de Dios aquí en la tierra, y la tarea fundamental de la iglesia de Jesucristo en esta guerra espiritual, escúchame bien, no consiste en destruir al diablo y a sus demonios, como lo creen algunos creyentes, sino en deshacer las obras del diablo. ¿Vea? Porque la destrucción de nuestro principal enemigo, el diablo, es una asignación que está exclusivamente reservada para nuestro Señor Jesucristo de Nazaret durante el tiempo del juicio final, cuando se inaugure ese horrible lugar llamado el infierno de fuego, y sea Jesús de Nazaret quien le pague a cada uno según sean sus obras de maldad mientras estuvieron aquí en la tierra. Puede usted leer eso en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, y en Apocalipsis capítulo 20 del 10 al 15. ¿Verdad? De tal manera que esta guerra de tipo espiritual entonces no consiste en ser alimentada por sentimientos negativos como el odio, la retaliación o los deseos de venganza contra Satanás y sus demonios, para nosotros no caer en esa trampa, sino que más bien debe ser alimentada por el amor que Dios Padre demostró hacia las almas inconversas de este mundo, y por la obediencia al mandato que Dios nos dejó en su palabra.
Amén. Gloria al nombre del Señor. Esta era entonces la segunda parte de ese tema que nosotros comenzamos la semana pasada. Espero que haya sido de gran provecho para usted, que sea de gran edificación y que te pueda poner en práctica todo esto. Ahora me quiero dirigir hacia esas personas que no conocen el plan de salvación, que han sido tocados a través de este mensaje por el Espíritu Santo del Señor y nunca han tenido un encuentro personal con Jesucristo de Nazaret, pero quieren cambiar, quieren ser instrumentos de bendición en las manos de Dios, quieren experimentar esa vida plena que el Señor tiene para sus hijos. Yo te voy a invitar allí donde tú estás a que cierres tus ojos y repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espalda a tus principios y a tu palabra. Hoy yo rompo con toda práctica de idolatría, con toda práctica de ocultismo, con todo tipo de vicios y adicciones, y te pido que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén y amén. Si hiciste esta oración con sinceridad y transparencia de corazón, te felicitamos porque ahora te convertiste en hijo de Dios, en templo y morada del Espíritu Santo, en portador de la gloria de Dios, y donde quiera que tú estés, donde quiera que tú vayas, los ojos de Dios van a estar puestos sobre ti y sobre tus pertenencias, sobre tus propiedades y tus seres queridos. Si no tienes una congregación, una iglesia donde reunirte, te invitamos todos los domingos a la 1 de la tarde, hora canaria de la Comunidad de España, a que te comuniques con nosotros, te conectes con nosotros para que puedas recibir de gracia lo que de gracia Dios deposite sobre nosotros. Dios te bendiga, Dios te guarde, nos vemos la próxima semana. Bendiciones.